El teorema 2 establece que la suma de los ángulos externos de todo triángulo es igual a 360 grados. Vamos a demostrar este teorema de la siguiente manera. Aquí tengo este ángulo teta, este ángulo beta y este ángulo alfa. Los tres son ángulos internos, los que están en color verde. Y el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son los tres ángulos externos del triángulo. Entonces, vamos a partir de este hecho que el ángulo teta, alfa y beta son ángulos internos que sumados los tres me van a dar 180 grados. Ahora, el ángulo A, este ángulo A más el ángulo B, así me forman un ángulo colineal o llano, es decir, que va a valer 180 grados. Por lo tanto, beta más A me va a dar 180 grados. Lo mismo ocurre con el ángulo B y con el ángulo teta. Sumados estos dos forman un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, puedo escribir que teta más B es igual a 180 grados. Y lo mismo ocurre con el ángulo C y el ángulo alfa. Sumados también van a dar 180 grados. Ahora, si sumo estos seis ángulos, si sumamos el ángulo A más el ángulo beta, el ángulo B más el ángulo teta y el ángulo C más el ángulo alfa, me debe dar 540, porque de estos serían 180 más 180 son 360, más 180 son 540. Luego, si reordeno esto, es decir, escribo primero A, luego escribo B, luego escribo C, después escribo beta, teta y alfa, entonces me quedan ordenados de esta manera. Y el ángulo beta más el ángulo teta más el ángulo alfa son los ángulos internos, que son estos. Y ya sé que esos tres sumados valen 180, por lo tanto, en lugar de escribir estos tres, puedo escribir 180. Entonces el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, que son los tres ángulos externos, van a ser más 180 es igual a 540. Este 180 está sumando, lo paso del otro lado restando. Y 540 menos 180 son 360. De esta manera queda demostrado que este ángulo A, el ángulo B y el ángulo C sumados van a valer 360. El teorema entonces establece que la suma de los ángulos externos es igual a 360 grados. Vamos a resolver algunos ejercicios con este teorema. El primero que tengo es este. Este ángulo mide 155, es un ángulo externo. 148 es otro ángulo externo y este ángulo es el que no conozco, que es X. Pero yo sé que este ángulo más este ángulo más este ángulo me tienen que dar 360 grados. Entonces planteo así: X más 155 más 148 es igual a 360. Sumamos 155 más 148 es 303. Este 303 que está sumando lo paso restando. Y 360 menos 303 me da 57. X entonces vale 57. Este ángulo va a valer 57, de tal manera que si sumamos 57 más 148 más 155 me da 360. Ejemplo 2. Este es el ángulo X, este ángulo externo mide 136 y este mide 158. Los tres son ángulos externos, por lo tanto yo sé que sumados me deben dar 360. X más 158 más 136 es igual a 360. 158 más 136 son 294. X más 294 es 360. Este 294 que está sumando lo paso restando y 360 menos 294 son 66. Entonces este ángulo va a medir 66 grados. Sumado 66 más 136 más 158 me tienen que dar 360. Último ejemplo. Este ángulo es un ángulo externo, mide 8x. Este es otro ángulo externo, mide 4x. Y este es otro ángulo externo, mide 6x. Sumados los tres ángulos externos, me deben dar 360. Entonces sumamos 8x
más 4x más 6x igual a 360. 8 más 6 son 14, más 4 son 18x. Entonces 18x es igual a 360. Este 18 está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Entonces 360 entre 18 es 20, entonces x vale 20. Pero entonces cada ángulo va a valer así. Este, por ejemplo, que es de 8x sería, o este de 6x sería 6 por 20. Y 6 por 20 son 120. Luego, este de aquí es 8 por 20 porque es 8x y x vale 20. 8 por 20 son 160. Este ángulo vale 160. Y por último, 4 por 20 es 80. Entonces 80 más 120 son 200, más 160 son 360.